ya se están conectando a este curso griego. Muy bien, a todos mis amigos, tanto de la comunidad como aún los que no conozco, que están viendo por primera vez este video, les tengo un regalo. El regalo va a consistir en que ustedes podrán distinguir y aplicar el caso vocativo en contraste, es decir, contra el caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo, el caso acusativo. Entonces, hoy tienes la dicha de conocer y practicar y distinguir estas diferencias. El no saber hablar español o el no saber leer griego trae problemas para muchos intérpretes religiosos, para muchos pastores, que apenas saben leer español y tratan de interpretar y de leer en griego, y esto les acarrea muchos problemas. Pero tú, amigo, que estás viendo este video por primera vez, vas a sorprenderte lo que hemos de aprender. Quédate hasta lo último de esta presentación. Bien, iniciemos mi exposición. Ahora no va a haber gramática, no va a haber, bueno, sí va a haber en la práctica de forma implícita, sí va a haber gramática, pero hoy no les voy a enseñar a conjugar verbos, algo así como lo veníamos haciendo. Hoy vamos ya a entrar a la práctica. Estamos entrando a un segundo nivel donde ustedes podrán aplicar los conocimientos adquiridos. Muy bien, vamos entrando en la materia. Bien, tenemos el primer enunciado, se refiere a una frase que ustedes notarán cómo se aplica el caso acusativo. Y veanlo. Dice, primero en español, Pedro ve a un hombre y el hombre ve a Pedro. Leamos juntos, despacio. Luego lo haremos rápido. Petros, blepi, anthropon, que, o, anthropos, blepi, petron. Otra vez. Petros, blepi, anthropon, que, o, anthropos, blepi, petron. Más rápido. Petros blepi anthropon, que o anthropos blepi petron. Vamos traduciendo. Petros es Pedro. De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, vamos a practicar. Petros es un sustantivo de género masculino y está declinado en el caso nominativo, lo que en el español equivale al sujeto de quien se habla. Bien, entonces, Pedro, blepi. Blepi es el verbo ver, mirar. Pertenece al modo indicativo en la voz activa, en la tercera persona del singular y está conjugado en el tiempo presente. Te doy estos detalles para que veas que no, a veces, si no se estudia, no se puede tener el conocimiento profundo de lo que estamos hablando. Bien, Pedro ve a un hombre, anthropon. Anthropon es el sustantivo hombre y no tiene artículo definido. Por lo tanto, al traducirlo al español, vertemos el artículo indefinido hispano como lo es un. Si fuera femenino, diríamos aquí una, pero como es masculino,
en este caso para hombre en el español, entonces tenemos ántropo sin artículo. Por lo tanto, decimos Pedro ve a un hombre. ¿Y de dónde sacamos la palabra a? Aquí no vemos la palabra a. No la ves de forma expresa porque está de una manera tácita. En la palabra anthropon. Ahí está la palabra a, porque cuando estudiamos los casos acusativo, ahí aprendimos que va la palabra a, porque el caso acusativo nos ayuda a obtener el objeto directo en nuestra gramática hispana. Todos los hispanoparlantes, pues digo no todos porque no todos saben hablar, pero los que saben hablar español muy bien, en un cierto nivel académico aceptable, podrán saber de lo que me estoy refiriendo con eso de obtener el objeto directo. Bien, entonces podemos decir, ¿qué ve Pedro? El objeto directo sería, ve a un hombre, a un anthropon. Bien. Dice, ¿qué o anthropos? ¿Qué se traduce y o también se traduce la palabra también? En este caso, y aquí sí tiene artículo definido, acá no. Bueno, aquí como tiene artículo definido anthropos, entonces decimos, y el hombre ve a Pedro. Otra vez, ¿de dónde sacamos la preposición a? Aquí no se ve. No se ve de manera expresa, pero está de forma tácita, implícita, en el nombre Petron. Petron no está en acusativo, perdón, no está en nominativo. Si estuviera en nominativo, estuviera Petros, como está aquí en nominativo, termina en os, pero aquí termina en on. Entonces, punto clave. Amigo, aquí centra tu atención. Si termina en os, está como sujeto, está en el caso nominativo. Si termina en on, no está como sujeto, está como objeto directo. Es decir, está en el caso acusativo. Esto no lo saben las personas que no estudian como ustedes. Aquí, si ya tenías idea, confirma este conocimiento gramatical. Si no lo tenías, bueno, pues apréndelo por primera vez. Te recomiendo que revises mis videos anteriores para que tengas certeza, plenitud, exactitud en el manejo de la gramática. No importa que te digan soberbio, no importa que te digan jactancioso, jáctate de lo que tú te esfuerces, porque no te jactas de lo ajeno, jáctate de lo tuyo, de lo que tú dominas, de lo que tú trabajas, de lo que tú haces. Siéntete orgulloso al dominar un tema que otros no dominan. Muy bien. Siguiente. Ya estudiamos entonces y practicamos la diferencia del caso nominativo contra el caso acusativo. Otra vez aquí, caso nominativo y aquí está el caso acusativo. Muy bien. Siguiente. Tenemos Jere, Marque, Leggi, Petros. Jeri, Marque, Leggi, Petros. Jeri, Marque, Leggi, Petros. Más rápido. Jeri, Marque, Leggi, Petros. ¿Qué quiere decir? Saludos, Marcos, dice Pedro. O al revés. Pedro dice, Marcos, saludos. O también, Pedro dice, saludos, Marcos. Aquí tenemos. Saludos, Marcos. Pedro dice, o dice Pedro. En griego recuerden que podemos tener las frases en diferente orden, pero nunca vamos a equivocarnos porque para eso existen los casos nominativo, genitivo, acusativo, dativo y vocativo. Muy bien, eso es lo padre del idioma griego. Bien. Debido a esa exactitud en la escritura y cultura griega, veamos
¿En qué caso estará aquí? Petros, ya dijimos que está en un caso nominativo y la está haciendo de sujeto. Legi es un verbo que nos ayuda a ver en qué tiempo está conjugado, en qué persona, en qué voz, en qué tiempo, en qué número, y aquí lo estamos viendo. Bien, Pedro dice, saludos Marco. La palabra marque no está en el caso ni nominativo, ni genitivo, ni acusativo, ni dativo. ¿Qué creen? Está en el caso vocativo. ¿Y cómo es que distinguimos que está en el caso vocativo? Es que el sustantivo marque, este nombre, no termina en os, como Petros aquí. No termina en os, termina en e. Y esta epsilon es el distintivo para que tú puedas ver cómo se declinan los casos, cómo se diferencia el uno del otro. Así es que no dice Marcos, sino dice Marque. Entonces, el caso vocativo nos ayuda para invocar a alguien, para dirigirnos a alguien, para atraer la atención de alguien, para referirle palabras a alguien, para que las expresiones que nosotros digamos sean proyectadas hacia la persona que nos está escuchando. Así es como se explica el caso vocativo. Cuando tú quieras hablar a alguien y lo mencionas sea por su nombre o mediante algún seudónimo, tienes que hacerlo en el caso vocativo, cuando estés hablando en griego. No puedes hablarle en el caso nominativo, no puedes hablarle en el caso dativo, no puedes invocarlo y poner la expresión de invocación en el caso nominativo, no, ni genitivo, tampoco, sería un grave error. Por eso te estoy enseñando la gramática, que las expresiones invocativas, las expresiones que tú invoques y se las refieras a alguien, siempre deben de estar en el caso vocativo. Bien. La palabra jere. En español, el traductor, de acuerdo a su cultura, lo tradujo al castellano porque en las provincias de Castilla, en España, así se manejaban hace muchos años. Cuando se saludaba a alguien, se le decía saludos o se le decía salve. Pero ese de salve trajo muchos problemas exegéticos, porque la Asociación Religiosa Católica, cada vez que encuentran la palabra jere en griego o en español, cada vez que lo leen como en la traducción antigua, donde se decía salve, eso no es, la palabra salve no es un derivado del verbo salvar. Por eso es que malentienden y dicen que María, cada vez que se dirijan a María, le dicen salve, porque piden que María salve. Es un error tremendo, pero María no salva. El que salva es Dios a través de Cristo. Bien. Pero aquí quiero que vean entonces, la palabra jere es una palabra derivada del verbo regocijarse. Por eso es que allí en el saludo griego, si somos muy literales, en el saludo griego, del griego koiné en el tiempo de Jesús, estaban diciendo, regocíjate Marco, regocíjate Juan, maestro, regocíjate, saludos maestro. Hoy equivale a un buenos días. Hoy en este tiempo podemos verter esas palabras como calimera, calispera, calimicta, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en lugar de jere. Pero en el griego koiné no existen las palabras griegas modernas de calimera, calispera, calimicta, no existe eso, o no existía. Entonces, lo que existía en su lugar de un buenos días, buenas tardes, buenas noches, era la palabra jere.
lo que el traductor en el castellano le tradujo como salve. Salve, salve María, salve Marcos, salvo Jesús, salve, etcétera. Pero nosotros no caeremos en esa imprecisión de decir salve. Lo correcto es decir, o decimos saludos o decimos regocíjate, literal, como se decía en la antigüedad. Los saludos de la antigüedad era regocíjate, como hoy decimos buenos días, buenas tardes, que te vaya bien o algo así. Bien, qué bueno que hacemos esa aclaración. Bien, habiendo dicho lo anterior con saludos, Marcos, dice Pedro. Bien, siguiente. Dice, Jere Petre legi o anthropos Marcos. Otra vez, Jere Petre legi o anthropos Marcos. Quiere decir, saludos, Pedro. Dice el hombre Marcos. O al revés, el hombre Marcos dice, Pedro, saludos. Bien, observen otra vez, Petre, no dice Petros. No, porque aquí este la hace de sujeto en el caso nominativo y termina en os. Aquí no es parte del sujeto en nuestra oración, en nuestra frase. Aquí Petre está en un caso vocativo. Y el hombre Marcos está en el caso nominativo porque la hace de sujeto estas dos palabras. Podríamos dejarlo solamente con o anthropos y ya tenemos el sujeto. Pero cuando al mismo tiempo el sujeto se describe por su nombre, entonces tenemos que Marcos debe de coincidir, si es sujeto, debe de coincidir con anthropos. Ambas palabras deben de terminar en el caso nominativo, en os. Muy bien. Ya vamos aprendiendo entonces que cómo se diferencia el caso nominativo del vocativo. El vocativo termina en e y el sustantivo nominativo termina en os. Vámonos rápido al siguiente. Despacio, leamos en griego. O anthropos. Aquí vamos a leerlo de forma correcta. Y vamos, aquí está O, debe ser una letra omega. Y ahí la tienen, anthropos. El acento está correcto, por lo tanto, leámoslo ya. O anthropos. O anthropos Marcos. Egi, Adelfón, Nicodimon, Petros, Blepi, que, Ton, Adelfón, Nicodimon, que, O, Adelfos, Blepi, Petron. Otra vez. O Anthropos, Marcos, Egi, Adelfón, Nicodimon, Petros, Blepi, que, Ton, Adelfón, Nicodimon, que, O, Adelfos, Blepi, Petron. Más rápido. O Anthropos, Marcos, Egi, Adelfón, Nicodimon. Petros blepi keton adelfon Nicodimon, que o adelfos blepi petron. Traducción. El hombre Marcos tiene un hermano Nicodemo. Pedro ve al hermano Nicodemo y el hermano ve a Pedro. Bien. Anthropos, Marcos. Está en caso nominativo. Adelfón, Nicodimon, está en un caso acusativo. Y como distingues el caso acusativo, simplemente haces la pregunta. ¿Qué tiene el hombre Marcos? Objeto directo. Tiene un hermano Nicodemo. Listo. Petros, Blepi, Ketón Adelfón, Nicodemo. Petros es el sujeto y está por lo que está en caso nominativo.
ton adelphon, Nicodimon, está en el caso acusativo. Bien, por eso tiene su partícula ton, su artículo definido. Aquí está otro enunciado, que o Adelphos blepi Petron. Adelphos es el hermano, y el hermano ve a Petron. Observen acá, cuando es sujeto, está en caso nominativo, termina en os. Y Petron aquí no es sujeto, es complemento directo. Por lo tanto, termina en on, porque está en un caso acusativo. Siguiente traducción. Jere Nicodime, legi Petros. Quiere decir, Pedro dice, saludos Nicodemo. O al revés, saludos Nicodemo, dice Pedro. Para caso, da lo mismo. A estas alturas ya debes dominar la diferencia del caso que estamos viendo, Nicodime, el caso vocativo, a diferencia del caso nominativo, terminado en os. Observa que estas aclaraciones de los casos nominativo, genitivo, acusativo, dativo y vocativo solamente tienen aplicación para poder declinar puros sustantivos. Esto no aplica para verbos, solo para sustantivos, ya sea que estén en el caso, en cualquier caso, ya sea que sean de género masculino, femenino o neutro. Bien. Siguiente. Jere Petre, leye Nicodimos. Quiere decir, saludos Petro, dice Nicodemo. O al revés, Nicodemo dice, saludos Pedro. O Pedro, saludos. Observen, las palabras que se refieran van a ser dirigidas al oyente, siempre, y deben de estar en vocativo. Si es un sustantivo con el que nos vamos a dirigir a la persona que nos escucha. Bien, siguiente. Petros, que egi adelphon Philippon. Aquí ya no le puse la traducción porque este enunciado lo tenemos que traducir juntos. A ver, Petros. ¿En qué caso está? Petros aquí, ¿es sujeto o es complemento directo? Porque recuerden que el complemento directo puede escribirse al principio de la oración, en medio o al final de la oración. El sujeto lo mismo, puede escribirse al principio, en medio o al final de la oración. Pues bien, qué fácil, veamos. Petros es el sujeto. ¿Por qué? Porque termina en os, está en nominativo. Philippon no es el sujeto, y no porque esté al final de la oración no es el sujeto, sino porque termina en on. Y este sustantivo está declinado en el caso nominativo. Así es que la traducción queda: Pedro también tiene al hermano o a un hermano Felipe. O sea que Pedro tiene un hermano Felipe. Pues bien, leamos en griego y pasamos a la siguiente diapositiva. Leamos juntos. Petros blepi anthropon ke o anthropos blepi Petron. Jere Marke legi Petros. Jere Petre legi o anthropos Marcos. O anthropos Marcos egia del Nicodimon. Petros blepi kentoa del Nicodimon que o adelphos blepi Petron. Jere Nicodimi legi Petros. Jere Petre legi Nicodimos. Petros que egie adelphon Philippon. Muy bien. Vamos a la otra diapositiva. Aquí nos vamos a llevar un poquito más de tiempo pero aquí viene el regalo que les he preparado en esta clase. Mucha atención para captar esas diferencias. Veamos la lectura del enunciado griego. Philippos, que blepi, ton, anthropon Marco, que ton, adelphon Nicodimon. Otra vez. Philippos, que blepi, ton, anthropon Marcon. Observen bien la palabra y, esta,
también se traduce como la conjunción también, pero ahora no lo vamos a traducir así. Dice, Filipos que blepiton antropon marcon que ton adelfon nicodimon. Traducción. Felipe también ve al, aquí tiene el artículo definido, al hombre Marcos y el hermano Nicodemo. Otra vez, Felipe también ve al hombre Marcos y al hermano Nicodemo. Otra vez, esto es nominativo, este es el sujeto. Tonan soropon marcon es objeto directo, está en caso acusativo. Tonadelfon Nicodimon también está en un caso acusativo. Bien, esto es para que lo lean también Luis Carlos Reyes, para que aprenda y no googlee, sino que aprenda realmente a qué se refiere en Google cuando se habla de casos nominativos, vocativos, etcétera, porque pues, él no lo domina, él solamente lo googlea y listo, aunque esté equivocado la persona que escribió la página web, el sitio web. No así ustedes. Ustedes aprendanlo directo de la gramática. Siguiente. Jeremarque, legi Filipos. Felipe dice, Marcos, saludos. Siguiente. Jere Filipe legi Marcos. Marcos dice, Felipe, saludos. O dice Marcos, saludos, Felipe. Siguiente. Jere Nicodimi legi Filipos. Saludos, Nicodemo, dice Felipe. Bien. Observen, Marque es nominativo, termina en E. Aquí está, Marcos. Felipe es vocativo. Aquí está, Felipe. Nicodime es vocativo. Aquí está, Nicodemo. Felipe, igual es vocativo. Jere Filipe lege Nicodimos. Saludo, Felipe, dice Nicodemo. ¿Por qué estamos afirmando que es palabra sustantivo declinada en vocativo? Porque termina en em. Bien. Leamos rápidamente todo lo que hemos hecho hasta este instante. Filipos que blepiton anthropon marcon keton adelfon Nicodimon. Jere Marque legi Filipos, Jere Filipe legi Marcos, Jere Nicodimo legi Filipos, Jere Filipe legi Nicodimos. Muy bien, correcto. Hasta estas alturas ya debiste de haber distinguido el caso vocativo a diferencia del caso nominativo, genitivo, acusativo. Ahora, mucha atención, estimada audiencia, amigos de mi comunidad y ajenos de la misma. Todos son bienvenidos a este canal. Reciban la siguiente enseñanza, porque esto sí es una enseñanza gramatical. Esto es ciencia, esto es filología, que abarca cultura, abarca gramática, escritura, evolución de la escritura, evolución del idioma. Leamos Mateo 8:19. Dice, gramateps. Vean, gramateps. Gramateps, ipenafto, didascale, acolucisose. Acoluciso. C esa parte del verbo. Este es el verbo que está aquí. El verbo seguir. Acoluciso. Otra vez. Acoluciso. Acoluciso. C. Aquí no tiene artículo definido en el manuscrito. Por lo tanto, dice
un escriba, no dice el escriba, dice un escriba. Gramatex se traduce escriba. Ipen es el verbo decir en el tiempo pasado o aoristo. Ipen. Aftó. Aftó, recuerden que esto no está en un caso acusativo, sino ahora está en el caso dativo. La palabra aftos, cuando dice aftos, está en el caso nominativo y es sujeto. Y es la tercera persona del singular. Pero aquí no está en nominativo, no dice aftos, dice aftó. Por lo tanto, dice, un escriba le dijo a él, o sea, le dijo, didáscali. Observen, termina el sustantivo en e. No dice didáscalos, no dice didáscalo, no dice didáscalón, no dice didáscalú, no. Dice didáscale. Didáscale es una palabra declinada en vocativo, porque le está adjudicando la palabra maestro al personaje que le está escuchando, y en este caso es Jesús. Y le dice, maestro, te seguiré. Muy bien. Ahora, veamos qué nos dice Mateo 7:21. Upas, olegón, me kirie, y selepsete, y selefsete. Otra vez. Upas, olegón, me kirie, y selepsete. Quiere decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Ya sabemos que dice el texto en Mateo, entrará al reino de los cielos o entrará al cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. No, no todo. Entonces, la palabra kirie, como termina en e, ustedes díganme. Los que ya aprendieron, los que ya les quedó claro, díganme. La palabra no dice Kyrios. Si dijera Kyrios, estaría en el caso nominativo, como sujeto. Pero Kyrie, termina en E. ¿En qué caso está declinado? Si dijiste vocativo, excelente. Eres un buen alumno. Está en el caso vocativo. Podría parecer esto aburrido explicar estos detalles, pero el pasar por alto estos detalles y el aburrirse, el ser flojo, el no ser estudioso, te llevará a tener malas interpretaciones de falsos pastores, interpretaciones erróneas, y ese va a ser tu problema, ese va a ser tu error. Entonces, la paga de la flojera, el de no estudiar, es caer y permanecer para siempre en el error. Bien. Kyrie está en vocativo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Mateo 7:21. Viene lo bueno. Mateo 27:46. Seemu inatime. Telipes. Vean otra vez. Egratelipes. Grábenselo. Egratelipes. Bien. Vean. Seemu. Seemu. Aquí está la expresión, una expresión. Se termina en E. Se termina en E. Esta es una invocación que hace el Señor hacia su Dios. O sea, Jesús no es Dios. Esto que quede claro. Que quede claro para todos los trinitarios y todo aquel que confunde las cosas por no tener revelación de Dios
a un apóstol, que le quede bien claro. Jesús no era Dios. Jesús no se gritaba, no se oraba, no se pedía a sí mismo las cosas. En Mateo 27:46 dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me desamparaste? Jesús no es Dios. Jesús tiene su Dios. Esto no es el tema hablar de eso, pero quiero aclarar. El Maestro Jesús, el alma de Jesús clamaba en ese momento cuando estaba en agonía, cuando estaba muriendo, decía, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Egratelipes, eso decía. ¿Por qué? Inati, ¿por qué me desamparaste? Inati me, egratelipes, inati me, egratelipes. Así clamaba Jesús. Seemu, inati me, egratelipes. Otra vez. Seemu, inati me, egratelipes. Dios mío. Aquí Jesús no estaba contándole esto a su padre. Aquí no era un cuento. No, Jesús no daba una expresión nominativa. Aquí Jesús tampoco hablaba en acusativo, en dativo. Aquí Jesús está invocando a su padre, y lo voy a poner un poquito, a ver si se puede en grande. Ahí, véanlo, todos vean esto. Vean, en rojo dice, Seemu. El mismo Jesús, que no era Dios, le clamaba a su único Dios todopoderoso y le decía, Dios mío. Aparentemente, Jesús había perdido en el tribunal, de todas las audiencias que tuvo, aparentemente Jesús perdió el juicio donde lo habían procesado. Jesús perdió o lo hicieron perder ante la chusma, ante la gente ignorante, ante los fanáticos. Jesús perdió el caso jurídico que le habían instaurado en su contra a base de difamaciones y calumnias y le dieron no cadena perpetua, algo peor, muerte. Le dieron su condena, lo condenaron. Y él clama al Todopoderoso, a su Dios, y le dice, Seemu, Dios mío. Y su Dios en ese instante no lo ayudó. Dejó que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la profecía para que el hijo, después de haber dejado que lo mataran, pudiera resucitar y Dios se glorificara en los triunfos posteriores. Por eso es que aquí está invocativo, que quiere decir Dios mío, mu es mío, se. Aquí no es momento de explicar el genitivo, aunque podríamos encontrar también la frase vocativa y al mismo tiempo también podemos encontrar el caso genitivo, pero no tiene tanta importancia el caso genitivo aquí porque aquí es una invocación, está en caso vocativo. Mucho ojo. Pasemos ahora a Juan 20:28. Este es el error más grave que millones de evangélicos, por no saber leer ni escribir griego, y también por no saber leer ni escribir castellano o español, cometen muchísimos errores, pero no así ustedes, estimados amigos, alumnos, hermanos, familia, que han estado al pendiente de mis publicaciones gramaticales. Este es mi canal para que ustedes sigan aprendiendo. Vean, aquí dice, oh, Kyrios, mu, que seos, mu. Observen, vamos por partes. ¿De verdad esta frase está en un caso vocativo? Para todos ustedes que de manera imparcial ya han venido leyendo todo lo que estamos viendo aquí, didascalé, Kyrie,
Vean, didáscale termina en E. Kyrie termina en E. CE termina en E. CE termina en E. Todos estos casos están en vocativo. Ahora juzguen ustedes, razonen, apliquen gramática. Aquí la palabra Kyries estará en vocativo. Kyrios estará en vocativo. Seos estará en vocativo. Amigo lector, aplica tus conocimientos gramaticales. Si tu respuesta es que no está en un caso, la palabra, el sustantivo Kyrios no está declinado en vocativo, acertaste. Si respondiste que seos no está en vocativo, sino en nominativo, por terminar en os, Kyrios en os, estás en lo correcto y te felicito. Si tu respuesta fue de que es una expresión vocativa, no te felicito, porque para eso ya estudiamos gramática. Eso sería que tú estés siguiendo una tradición evangélica católica o satánica o errónea, pero no gramática. Bien, por lo tanto, aquí dice, aunque Pedro fue el que respondió a la réplica que le hacía Jesús cuando Pedro estaba contradiciendo la resurrección de Jesús. Recordemos recordemos que Tomás estaba negando la resurrección de Jesús. No estaba negando a Jesús, estaba negando su resurrección. Tomás, aunque sea parcialmente, sí creía en Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Maestro, puesto que él era quien lo hizo apóstol a Tomás. Pero lo que Tomás no creía del todo era el tema de la resurrección. Entonces, cuando Jesús le dice, Tomás, acércate, trae tu dedo, trae tu mano, palpa, mira, comprueba, estoy parafraseando. Entonces, es allí cuando Tomás responde a Jesús, pero le responde con una frase respecto de la admiración que sentía, el arrepentimiento profundo que sentía Tomás al comprobar que la negación que hacía a la resurrección de Jesús era un grave pecado y estaba en contra del Dios de Jesús, en contra de aquel Dios a quien Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Entonces, Tomás hace una referencia al Dios de Jesús y responde con quien estaba hablando, que era Jesús, y le responde Jesús, y dice Tomás, Kyrios mu, seos mu, que significa, ay Señor, el Señor mío y el Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que estoy negando la resurrección de mi Jesús? Etcétera. Entonces, la palabra Kyrios mu, seos mu, no se las está invocando para Jesús. Simplemente él está expresando una palabra, una frase de el Señor mío, que está principalmente el sustantivo en nominativo, Kyrios, el Señor. Y lo de mu, bueno, esa palabra está declinada en el caso genitivo, pero no tiene tanta importancia como lo que tenemos que ver, o Kyrios, tiene su artículo definido, el Señor. Y cuando hablemos de un caso vocativo, jamás va a aparecer el artículo definido, porque todos los casos vocativos no tienen artículo definido. Al contrario, se distinguen por la letra E. Va a haber nombres que van a encontrar que no tiene el distintivo de E, pero eso nada cambia. Va a haber otro sustantivo que se declina en su vocativo de otra manera, pero en nada cambia a contradecir la afirmación gramatical del caso vocativo contra el nominativo.
Aquí también, seos. Seos no está en vocativo, está en nominativo. Muy bien. Y esto que les estoy diciendo concuerda con otro texto, donde, vean, Mateo 22:44. Dijo el Señor a mi Señor. Vean, dijo el Señor a mi Señor. Vean, Kyrios. Aquí está también, como acá. Kyrios, Kyrios. Observen, terminan os. Aquí la palabra Kyrios funciona como sujeto. Está en nominativo. Por lo tanto, en Juan 20:28 también dice Kyrios. Además, tiene su artículo definido. Kyrios está en el caso nominativo por terminar en os y porque tiene su artículo definido, igual que aquí. Kyrios está en nominativo. Por lo tanto, ahí el señor Valera sí tradujo correcto cuando dijo el Señor a mí, aquí está mi Señor. Muy bien. Hasta aquí dejamos nuestra presentación. Hasta aquí la dejamos y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir. No les estoy pidiendo que crean como yo creo, no les estoy pidiendo que ingresen a mi iglesia. Sí se las recomiendo, desde luego, pero pues no les estoy pidiendo ni imponiendo. Bienvenidos todos los que miran estos videos de gramática, de cultura. Bien, entonces tengo algunas membresías para los que quieran de forma especial ser suscritos distinguidos para poder facilitarles material, para poder hacer en vivos de forma directa. Ya he adecuado el canal para ser más exactos. De lo contrario, seguiré enseñándoles gratuitamente para todo mundo, para ajenos y propios a mi congregación. Repito, compartan estos videos, suscríbete, activa la campanita, dale like si te sirve esta gramática, compárala con diccionarios. Yo no hago distinción de personas, yo regalo mi conocimiento que a mí me costó dinero, lo regalo para todo mundo, propios y extraños. Pues bien, hasta aquí dejamos esta diapositiva y nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga.